Vamos a comenzar este turno PM entrevistando a Rodrigo Mundaca. Esta jornada, el gobernador Rodrigo Mundaca sostuvo una reunión con el presidente José Antonio Kast en La Moneda, en un contexto entonces donde los gobiernos regionales buscan asegurar recursos, compromisos para enfrentar desafíos urgentes en materia de vivienda, infraestructura y seguridad. Por otro lado, el gobierno ha comenzado a avanzar en una situación ha comenzado a avanzar en una de las situaciones habitacionales más complejas del país, el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, una decisión que involucra a miles de familias y que vuelve a poner sobre la mesa el déficit habitacional, el rol del Estado y las soluciones a largo plazo. Queremos conocer de primera fuente los resultados de la reunión con el presidente Kast, con los gobernadores. Es por eso que estamos entonces con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. ¿Cómo está, gobernador? Hola, bien, muchas gracias por esta posibilidad que tengo de hablar contigo. Otra vez acá, porque antes también lo tuvimos acá, había Sí. conversado entonces con el gobierno. ¿Cómo estuvo esta primera reunión con el presidente? La verdad que fue una reunión larga que partió alrededor de las 8:15 de la mañana y se prolongó hasta las 11 de la mañana. Fue una reunión prácticamente de 3 horas, donde estuvimos los 15 gobernadores que integramos la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. Estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Quirós. Estuvo también el subsecretario de Desarrollo Regional, el subdere. Y la verdad que fue una conversación bien franca, en la cual el presidente tomó nota durante casi 3 horas y donde pudimos abordar temas importantes como son aquellos proyectos de ley que lo que hacen es profundizar el proceso de descentralización. En particular, hablamos del proyecto de ley de regiones más fuertes, que lo que busca es que las empresas y los puertos que están situados en nuestros territorios dejen tributo en nuestros territorios. Hablamos sobre la ley de plantas, ley de encasillamiento, a propósito que en promedio todos los gobernadores, todos los gobiernos regionales de Chile tenemos entre 140 y 150 trabajadores en promedio, y por tanto hay una sobrecarga laboral que es muy brutal en todos los gobiernos regionales. Hablamos sobre la división de prevención del delito, que está bien avanzada. Yo en lo particular me pidieron que hablara de seguridad y le pedí al presidente que le pusiera suma urgencia a este proyecto de ley, porque los gobiernos regionales ponemos muchos recursos en materia de infraestructura, equipamiento policial, pero también en materia de regulación de espacios públicos, de cultura, de deporte. Eh, el ministro de Hacienda se comprometió a reunirse con todos los gobernadores de Chile también, tener una reunión tú a tú, donde pudiéramos abordar el tema de la miscelánea, el proyecto de ley también de reforma presupuestaria, etcétera. Eh, Tengo la sensación de que fue una buena reunión. Hubo un compromiso también de evaluar. Mira, en la discusión presupuestaria hay un 5% que se destina a emergencia. En un presupuesto de 100.000 millones son 5.000 millones de pesos, es harta plata. Y de ese 5%, siempre el gobierno central tiene la prerrogativa de retirarte el 3%, cuando ellos estiman pertinente. Lo que hemos planteado todo es que necesitamos que ese 5% de emergencia quede íntegramente en las regiones, y por primera vez se abren a la posibilidad de evaluar esa posibilidad de que quede íntegramente esos presupuestos que queden en las regiones. El presidente habló de que las prioridades en este minuto del gobierno central son seguridad y empleo, que son prioridades también de los gobiernos regionales. Y tengo la sensación que fue una buena reunión, larga. Nunca habíamos estado tanto tiempo en La Moneda en una reunión de esta naturaleza. Y por ahí me quedo con una frase del gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, que dijo ver para creer. Pero también el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, que estuvo presente, planteó algo así como habilitar un nuevo trato. Y habilitar un nuevo trato significa de que haya respeto por las autoridades que ejercemos en la administración superior de la región, de que los ministros comprendan que hay una autoridad electa democráticamente que no se puede bypassear cuando van a los territorios. Y por tanto, el presidente se quedó con el compromiso y la tarea precisamente de orientar, ordenar a sus ministros para que situaciones de esta naturaleza no se sigan repitiendo. Nos quedamos con una grata sensación, pero por cierto, con la incertidumbre de que estos compromisos se puedan cumplir, sin duda. Y en ese sentido, ¿crees que el gobierno tal vez acusó el golpe luego de las críticas que surgieron, luego que se cuestionara entonces el rol de los gobernadores en un momento? Mire, el, el presidente Kast habló de que él el año 2021 y el 2024, cuando, bueno, las dos veces que fue candidato, siempre tuvo una opinión muy crítica sobre la descentralización, muy crítica sobre el proceso en rigor. Y señaló de que había
había pensado, que había reflexionado sobre el proceso de descentralización, y hoy día comprendía que el proceso de descentralización era muy importante para Chile. Y por tanto sostuvo de que esa reflexión inicial que tuvo, hoy día es una reflexión distinta. Y por tanto tengo la sensación que, ¿quién soy yo para decir que el presidente recapacitó? Pero tengo la sensación que como que volvió Hay a más pensar. flexibilidad, tal vez. Hay más flexibilidad y se entiende además que el rol de los gobiernos regionales es un rol auxiliar y súper importante en los territorios cuando los recursos que administramos se destinen a salud, a vivienda, a seguridad, a educación, a cultura, medio ambiente, y por tanto creo que una suerte de reconsideración sobre la importancia que tienen los gobiernos regionales, y por eso y por ende quedó también incorporado el tema de los gabinetes integrados, algo que le planteamos al presidente Boric en su minuto. Y los gabinetes integrados tienen por propósito juntar a los gobernadores regionales de Chile con los ministros para discutir las carteras sectoriales con las carteras que tienen los gobiernos regionales de Chile, de forma tal de no duplicar esfuerzos y de forma tal también de que los ministros sepan qué es lo que se hace en los territorios. Así que fue una grata reunión, como ya te dije, de 3 horas, donde tomamos nota precisamente de los acuerdos y tomamos nota también de aquellas cuestiones que para nosotros son muy relevantes hoy día para nuestras Estaba regiones. presente el ministro Quirós. Estuvo presente el ministro Quirós, al inicio estuvo presente, tenía una reunión en el Banco Central de política monetaria, estuvo un rato de haber estado unos 40 minutos, y ahí la discusión fundamental tiene que ver con que nosotros ya fuimos parte de un ajuste fiscal y la discusión fundamental tenía que ver con la soberanía de los presupuestos que tienen los gobiernos regionales, de forma tal de no estar afectos nuevamente a rebajas presupuestarias. Le señalamos la importancia de poder capturar recursos propios, tributos propios, y también hablamos sobre priorizar y despriorizar alguna iniciativa en la conversación tú a tú que vamos a tener con el ministro de Hacienda en los próximos días. En los próximos días probablemente van a partir la próxima semana. Fue una conversación interesante con él, quedamos de reunirnos, él quedó con el compromiso de reunirse con todos los gobernadores, de ir despejando dudas, de establecer relaciones de confianza. Yo le dije algo así medio eufemísticamente que había que pololear primero antes de establecer relaciones de confianza, pero la verdad es ¿Y que le aceptó la primera cita? se rió, parece que le causó Ya. risa al presidente también. Se Pero, están coqueteando. Vamos a coquetear, no sé hasta dónde va a durar el coqueteo, pero el coqueteo está bien difícil a propósito de la miscelánea, a propósito de esta reforma tributaria. Pero quedamos de conversar y bueno, creo que fue una reunión franca, muy franca, donde nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos y no hubo ningún tipo de censura ni nada. Ya, me decía que había visto, había un cambio entonces en cómo el presidente abordaba el tema de la descentralización, y hay flexibilidad en Quirós. No lo sabemos, lo que sí no lo sabemos porque creo que esa es una discusión y una conversación que tenemos que sostener con él. Eh, yo tengo la sensación que con respecto al proyecto de miscelánea, el tema de la disminución del impuesto corporativo del 27 al 23, la integración del sistema, la invariabilidad tributaria, creo que en ese sentido veo muy difícil que haya un cambio con respecto a aquello. Y con respecto al rol de los gobiernos regionales, en torno a las priorizaciones con respecto a los gobiernos regionales, en torno al presupuesto de los gobiernos regionales, esa es una discusión que vamos a sostener en los próximos días con el ministro de Hacienda. Y la última pregunta que le quiero hacer es relacionada con la mega toma de San Antonio. Esta semana se notificaron nuevos avances en el proceso de desalojo de la toma de San Antonio. ¿Cómo evalúa usted la forma en que el gobierno está enfrentando esta situación? Lo voy a decir en estos términos, una situación heredada, ¿no? La toma de Centinela es probablemente la toma más grande del país. Ahí había más de 4.300 familias, que si tú lo multiplicas por 4 por 5 son más de 10.000 personas. Durante el gobierno del presidente Boric se empezaron a desalojar las personas que estaban en el Cerro Centinela. Se llegó hasta un 35% aproximadamente, y ahí se paralizó el desalojo. El desalojo se ha vuelto a retomar hace un par de semanas, se volvió a retomar. La verdad que se ha dicho también por parte del gobierno actual que el costo de adquirir el terreno de Centinela excede con creces la disponibilidad presupuestaria que hoy día hay, y por tanto el desalojo está procediendo en este minuto. Y lo que nosotros hemos estado muy preocupados también como gobierno regional es que se respeten los derechos humanos de los adultos mayores y particularmente las niñas, los niños y los adolescentes que ahí están. Y por tanto esperemos de que esa situación sí se respete.
pero sin duda es un reflejo inequívoco de que la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de asentamientos irregulares del país. Somos la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país y por tanto el tema de la vivienda es un problema estructural. Si bien es cierto, somos la región probablemente que está a la delantera de esta situación, pero este es un problema estructural de todo el país, el déficit de vivienda, y por tanto creo que hoy día es fundamental un banco de suelo, es fundamental de que si hay suelos a disposición por parte de servicios públicos, por parte de instituciones armadas, por parte de las Fuerzas Armadas, que esos terrenos se pongan a disposición de poder edificar vivienda y barrios dignos, porque objetivamente la situación que hoy día se vive en la región de Valparaíso y en particular en Cerro Centinela, donde definitivamente hay sectores donde no se puede erradicar y hoy día se está erradicando, son situaciones que no queremos ver. Perfecto. Muchas gracias, gobernador, por haber estado con nosotros aquí en Turno PM. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable siempre. Chao.